Ok, buenos días nuevamente. Creo que estamos con la misma cantidad de asistentes. Entonces vamos a continuar, ¿no?, con el desarrollo del ejercicio, donde habíamos visto la primera parte, ¿no?, que consistía en la determinación del ángulo de fricción interno, ¿no?, a partir de, del perfil de SPT, ¿no? Esta no es la única correlación en el libro de Braha, ¿no? Existen otras correlaciones de otros autores para determinar el número SPT, perdón, para determinar el coeficiente de fricción, no solamente a través del valor del SPT, sino a través de otras pruebas, ¿no?, como ser de presiómetro, CPT, digamos, ¿no? Etcétera. Nosotros habíamos visto que nuestro ángulo de fricción para el ejercicio en cuestión es de 33,67 grados. Y sabiendo el ángulo, simplemente calcular, ¿no?, todos estos factores, ¿no?, de forma, de carga, de inclinación, para calcular la capacidad admisible del suelo, ¿no? Como aquí nuestra ecuación es cero, todo este primer grupo, ¿no?, de factores se vuelve cero, y lo que quedaría sería calcular, ¿no?, los factores NQ, FQS, FQD, FQI, N gamma, F gamma S, F gamma D y F gamma I. Por otra parte, tenemos que garantizar que la zapata tenga una capacidad de carga de al menos 681 kilonewtons, ¿no? Aquí en realidad es dividido, ¿no? La tensión admisible en mi suelo, corrijan por favor en la presentación, va a estar dada por mi tensión admisible, sí o sí tiene que ser en realidad mayor o igual a 681 dividido por B cuadrado. La presión, ¿no?, del suelo a la profundidad de desplante va a ser 0,6 veces gamma, que sería debido a este espesor, más este otro 0,6 para llegar al 1,20 m, veces gamma saturado menos gamma doble D, ¿no? Con esto calculamos este factor Q. Y los factores NQ, a partir de las fórmulas que vimos en la primera parte, se calcula NQ como siendo 28,28. FQS, 1 más B sobre L, tangente de Φ'. En este caso, como es cuadrada, B es igual a L, por lo tanto, este término se torna igual a 1, ¿no? FQD está dado por 1 más 2 tangente de Φ', veces 1 menos seno de Φ' al cuadrado, veces 1 sobre tangente de DF sobre B. DF es 1,20 m, ¿no?, que es mi profundidad de desplante. FQD va a estar dado por 1 más 1,05 sobre B. B no lo conocemos, ¿no? Por lo tanto queda este término en función de B. Otra forma de solucionar esto es a través de prueba y error, ¿no? Yo podría asumir un valor para B de 2 metros y con eso, por ejemplo, llegar a calcular cuál es la capacidad admisible, ¿no?, en función de un valor asumido de B y comparar con la capacidad de carga, ¿no?, solicitada. Sería otra forma, ¿no? FCI va a ser 1 menos beta sobre 90. Beta, en este caso,
es 0, ¿no? Entonces FCI vale 1, FQI es igual a FCI, por lo tanto también va a valer 1. N gamma va a estar dado por 2 veces NQ más 1 veces tangente de phi prima. Con eso tenemos N gamma igual a 39,014. F gamma S, 1 menos 0,4 B sobre L. Nuevamente B sobre L es igual a 1, ¿no? Porque la zapata es cuadrada. Con eso obtenemos F gamma S igual a 0,60. F gamma D es igual a 1, de acuerdo a la formulación presentada. Y F gamma I va a estar dado por 1 menos beta sobre phi prima, ¿no? Como beta es 0, entonces el término se torna con F gamma I, siendo también igual a 1, ¿no? Entonces con esto se calculan todos esos factores de forma, de carga y de inclinación que veníamos comentando, ¿no? En la primera parte que expusimos, ¿no? En la primera parte eh, la, la formulación. Esto es simplemente la aplicación de todas esas fórmulas. Y aquí tenemos, nuevamente aquí es dividido, la tensión admisible la vamos a dividir por 3, porque aparece aquí 1/3, porque eh, estamos asumiendo un factor de seguridad igual a 3, ¿no? Entonces la raíz de este término es que aparece aquí 1/3, ¿no? Y trabajamos solamente con las, eh, el segundo y tercer miembro, ¿no? De expresión de tensión admisible, debido a que C' es igual a 0. Entonces, como les había hablado, la tensión admisible por lo menos tiene que ser igual o mayor a la carga dividida por el área. Bueno, aquí nosotros vamos a armar una expresión que en sí va a estar aquí en función de B, ¿no? Con todos estos factores y sustituyendo aquí en la expresión para no entrar eh, en mucho paso matemático, ya que tenemos que ver otra serie de temas a desarrollar. Simplemente aquí es desarrollar, ¿no? Todas estas, sustituir todos estos valores, dejar esta expresión en función de B y solucionando la expresión se obtiene que una zapata de 1.40 por 1.40 satisfaría, ¿no? La condición para resistir a esta fuerza, a esta carga de 681 kilonewtons, ¿no? ¿Cuál sería el método alternativo? Asumir un lado, ¿no? De una zapata, por ejemplo, de 2 metros por 2 metros, verificar si cumple o no cumple, y ahí en base por error y prueba ir ajustando un poco el valor de la tensión, perdón, ajustando la dimensión de la zapata. ¿Ok? No sé si acompañaron hasta aquí, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Una, una duda, ingeniero. Sí, Entonces, esa es una condición en base a la carga que nos da, ¿no? Los 681. sí. No es algo es que ese rato vi que dijo que 681 tiene que ser menor o igual a la coadmisible. Entonces, si no determinamos coadmisible, entonces sería en base a B nomás, ¿no? O sea,
a partir de la carga, Q admisible va a ser un determinado valor que depende también de B, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Hay mucho estudio de suelo que da un Q admisible sin saber cuáles las dimensiones de la zapata. Y ahí eso es un vacío, ¿no? Es una incompatibilidad. Entonces siempre en Q admisible hay que tomar en cuenta cuál es el tamaño del ancho B de mi zapata. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Ok, perfecto. Eh, a manera, ¿no?, de ejercicio, calculen ustedes, esto no es obligatorio, pero quien quiera presentarlo junto con el parcial como práctico, pueden pueden ir haciendo algunos ejercicios para quien le falte nota tal vez en el examen y quiera presentar prácticos por caso le falten algunos puntos, ¿no?, en la nota. Pueden hacer el siguiente práctico, ¿no?, aprovechando la pregunta. Vamos a recalcular Q admisible para B igual a 2 metros. Y para B igual a 1 metro. Y ahí vamos a ver cómo afecta el ancho de nuestra zapata en función de B. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay que tomar cuidado cuando se pide un ensayo de suelo. Muchas veces el ensayo de suelo ya viene, digamos, con una fórmula de tensión admisible, pero ni siquiera se calculó la zapata, ¿no? Entonces, eh, muchas veces en los estudios de suelo se tiene que colocar, digamos, la coadmisible para qué ancho de zapata fue determinado, ¿no? O en todo caso, dejar establecidos cuáles son los factores esos, ¿no? NQ, FQS, FQD, para cuando ya venga el ingeniero geotécnico o el calculista que vaya a dimensionar, digamos, la zapata para la carga, digamos, que llega a la fundación, ya toma en cuenta estos parámetros. ¿Ok? Listo, ingeniero. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el práctico, que va a ayudar un poco a visualizar mejor, ¿no? Este desarrollo, ¿no?, de capacidad última de carga en fundaciones superficiales. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este práctico. Los prácticos que voy a dar van a ser más que nada para caso falte nota. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a ver otro ejercicio, ¿no?, de aplicación de estas fórmulas que hemos estado viendo. Dice, una zapata cuadrada debe soportar una masa de 15.290 kilogramos fuerza. Todo esto que dice kilos son kilogramos fuerza. En realidad tengo que corregir todavía algunos detalles de esta presentación. La profundidad de la cimentación es de 70 centímetros. La carga está inclinada en un ángulo de 20 grados respecto a la vertical. Y se quiere saber cuál sería el ancho B, ¿no?, de mi cimentación, adoptando un factor de seguridad igual a 3, ¿no? El suelo granular, no hay cohesión. El ángulo de fricción es de 30 grados.
peso específico del suelo, 18 kilonewtons por metro cúbico. Como ustedes pueden ver, inclinación es de 20 grados y mi carga de 15.290 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, con eso vamos a ver cómo calculamos esos factores. Nuevamente, mi ecuación es nula, por lo tanto el primer miembro, ¿no?, de esa sumatoria se vuelve nulo. Y bueno, aquí no está desarrollado. Anótenselo también a manera de que ustedes eh, ejerciten un poco, ¿no?, el cálculo de estos factores NQ, FQS, FQD, FQI. Los N, N gamma, F gamma S, F gamma D, F gamma I. Vean ustedes también de resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces también lo vamos a dar como práctico. Creí que había incluido la solución aquí en esta presentación, pero aprovecharemos también de dejarlo como práctico. ¿Ok? Cualquier duda pueden ir consultando, ¿no?, en las siguientes clases sobre las dudas que puedan aparecer, ¿no?, en el desarrollo de estos prácticos. ¿Ok? Bueno, esas serían las fórmulas, ¿no?, básicas para determinar la capacidad de carga de suelo eh, en suelos cohesivos, suelos granulares o mixtos, ¿no? Entonces, esos serían esos parámetros. Y muchas veces, como ustedes han visto en mecánica de suelos, los suelos son materiales que pueden resultar muy heterogéneos. Y eso me puede llevar a que muchas veces la determinación de la capacidad admisible del terreno me dé valores un tanto optimistas, ¿no? Entonces, puede darse el tema de que yo esté fundando, ¿no?, un, un suelo que que no esté debidamente compactado o que tenga un suelo de fundación que sea muy compresible, ¿no? Entonces, para llevar en cuenta, ¿no?, el efecto de la compresibilidad del suelo, Basic en el año 73 propuso, ¿no?, modificar esta expresión que hemos visto, que es la ecuación de Terzaghi, que fue modificada por Meyerhoff, y que si estamos en el tema, ¿no?, de trabajar con suelos muy compresibles, podemos modificar esa expresión sustituyendo, ¿no?, estos parámetros FCI, FQI y F gamma I por factores de compresibilidad del suelo. ¿Ok? Estos factores FCI, FQI y F gamma I no significa que se supriman, sino que es para cargas inclinadas y generalmente, digamos, la componente de carga inclinada generalmente es rara en fundación. Entonces, para simplificar un poco, ¿no?, la longitud de esa expresión, se sacan los los FI y se introducen los FC, ¿no? Entonces, estos factores FCC, FQC y F gamma C se emplean cuando yo tengo el problema de estar fundando en suelos compresibles. Ok, entonces esos factores son los factores de compresibilidad del suelo. Y aquí se tiene que seguir una secuencia, ¿no?, para determinar el índice de rigidez de mi suelo
o índice IR. Para calcular estos parámetros, yo tengo que calcular ese índice IR a una profundidad de B medios por debajo del nivel de desplante de cimentación. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo aquí mi zapata, mi profundidad de zapata. Aquí voy a tener el nivel de mi suelo. Tengo mi profundidad de F, que va a ser mi profundidad de desplante de mi zapata. Tengo el ancho de mi zapata, que va a ser B. Y yo tengo que calcular mi índice IR a una profundidad de B medios por debajo de esa fundación. ¿Ok? Entonces eso es lo que está indicándose en el punto 1. Mi índice IR se puede calcular por esa expresión, GS dividido por C' más Q' tangente de Φ'. GS es el módulo de formación tangencial o esfuerzo cortante del suelo, y Q' sería la presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de DF más B medios, ¿no? Es decir, este valor de Q' debemos calcularlo para este nivel de profundidad. ¿Ya está entendido? Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta. Sí, ingeniero, se está entendiendo. Ok, gracias. Bueno, mi índice de rigidez crítico. Bueno, yo en el punto 1 calculo mi índice de rigidez a a B sobre 2, ¿no? Por debajo de mi fundación. O en otras palabras, ADF más B medios, ¿no? Por otra parte, yo calculo mi índice de rigidez crítico por esa expresión, un medio de E elevado a 3.3 menos 0.45 de B sobre L, veces 1 sobre tangente de 45 veces pi sobre 180 menos Φ' sobre 2. ¿Ok? Estos son gráficos, digamos, ¿no? De cómo varía mi índice de rigidez crítico para diferentes valores de ángulos de fricción en radianes. En el caso de la línea azul, B sobre L igual a 1 sería el caso para una zapata cuadrada, y B sobre L igual a 0 sería para una zapata corrida, ¿no? Entonces son simplemente gráficos ilustrativos. Ese sería en el punto 2, entonces, ¿no? Con empleo de las relaciones B sobre L de mi zapata y de mi ángulo de fricción interno, yo calculo este índice de rigidez crítico. Y ahí yo comparo, ¿no? Mi índice de rigidez de mi suelo con mi índice de rigidez crítico, ¿no? Si mi índice de rigidez es mayor que el índice de rigidez crítico, significa que la rigidez de mi suelo es muy alta. Entonces no necesito hacer corrección por compresibilidad del suelo. Entonces FCC, FQC y F gamma C se vuelven igual a 1, ¿no? O se adoptan igual a 1. En otras palabras, si se da esa condición, yo no necesito hacer un ajuste, ¿no? De la
de la tensión admisible en mi suelo por efectos de compresibilidad. Caso contrario, si mi índice de rigidez de mi suelo es menor a ese índice de rigidez crítico, significa que estoy con un suelo compresible, ¿no? Entonces, ahí ya necesito calcular, de acuerdo a BASIC, ¿no? Mis factores F gamma C, FQC y FCC, de acuerdo a estas expresiones, ¿no? Donde F gamma C es función de E elevado a menos 4.4 más 0,6 B sobre L tangente de phi', más 307 seno de phi', logaritmo de 2 veces mi índice de rigidez dividido por 1 más seno de phi', ¿no? FQC se adopta igual a F gamma C y FCC se calcula como siendo 0,32 más 0,12 de B sobre L más 0,6 veces el logaritmo de mi índice de rigidez. ¿Ok? Entonces ese sería el método para determinar mi índice de compresibilidad del suelo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ingeniero, disculpe, dijo que estos factores serían para suelos compresibles, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos saber si un suelo es compresible o no? Simplemente calculando, ¿no? Este parámetro. Se calcula este parámetro. Se calcula este otro parámetro y se compara ambos. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Si el índice de rigidez es mayor al crítico, entonces el suelo no es compresible. Caso contrario, es compresible, ¿no? Bueno, aquí generalmente, digamos, ¿no? Vamos a usar esto ya que vamos a siempre considerar que el ángulo de fricción es no nulo, ¿no? Aquí en este gráfico a continuación está cómo varía, ¿no? El índice de rigidez para una zapata cuadrada para diferentes valores, ¿no? De índice de rigidez de mi suelo y para una relación de L sobre B igual a, ¿no? Simplemente es el esquema en función de mi ángulo, los gráficos para diferentes índices de rigidez y cuáles son mis valores de F gamma C y mis valores de FQC. Ok, entonces voy a desarrollar un ejercicio de aplicación aquí. Dice, para una cimentación superficial de 60 centímetros de ancho, longitud de 1.2 metros, profundidad de desplante de 60 centímetros, calcular la capacidad de carga última, ¿no? Tomando en cuenta la compresibilidad del suelo, ¿no? Se dan como datos, ángulo de fricción interna 25 grados, cohesión del suelo 48 kilonewtons por metro cuadrado, peso específico del suelo 18 kilonewtons por metro cúbico, módulo elástico del suelo 620 kilonewtons por metro cuadrado, coeficiente de Poisson o Poisson, ¿no? De 0,30, profundidad de desplante 60 centímetros, ancho 60 centímetros, largo 1,20 m, ¿no? Para quien tenga el interés de ir en el al laboratorio, tenemos un equipo, ¿no? En el laboratorio de la carrera que nos permite determinar el módulo elástico de suelo. El equipo se llama GeoGauss y lo va a poder ver, digamos, ¿no? Y entender un poco cómo funciona. Vamos a hacer inclusive una práctica, ¿no?
de cálculo de módulo elástico con un equipo que tenemos, que como les digo, se llama GeoGauss, en laboratorio, para quien tenga interés, ¿no?, en ver cómo se puede determinar, cómo se pueden determinar módulos elásticos del suelo. Entonces habíamos visto que para calcular el índice de rigidez de un suelo necesitamos calcular este parámetro GS, que de acuerdo a las resistencias materiales se puede determinar como siendo el módulo elástico del suelo dividido por 1 más ni, ¿no?, o mu, en el caso. La tensión vertical efectiva del suelo, como no habla de nivel freático, va a estar dada por gamma veces de F más B medio, que sería 16.2 kilonewtons por metro cuadrado. Y nuestro índice de rigidez del suelo estaría dado por GS dividido por C' más Q' veces tangente de Φ' veces pi sobre 180, simplemente para transformar grados a radianes. Quien esté trabajando con su calculadora en grados puede usar Φ' directamente en grados, ¿no? Con eso se obtiene nuestro índice de rigidez del suelo de 4.292. Y lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuál sería el índice de rigidez crítico. Entonces el índice de rigidez crítico simplemente también es cuestión de sustituir valores, donde aquí B sobre L es 0,60 sobre 1,20 y Φ', digamos, son los 25 grados, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, calculamos el índice de rigidez crítico de mi suelo, que nos da en este caso un valor de 62.4. Y fíjense, 62.4 obtuvimos, ¿no?, el crítico. Y en este suelo estamos con un índice de rigidez de 4.3, muy por debajo del índice de rigidez crítico, ¿no? Por lo tanto, nuestro suelo es compresible, ¿no? Entonces, en base a eso, calculamos nuestro parámetro F gamma C en función de la relación B sobre L, de Φ' y de mi índice de compresibilidad de mi suelo, ¿no? Entonces, con esa expresión obtenemos F gamma C de 0,346. FQC es igual a F gamma C y FCC, como tenemos ángulo de fricción superior a 0, empleamos ese valor de 1 menos FQC sobre NQ tangente de Φ'. Con eso necesitamos calcular aquí NQ, que lo calculamos en función del ángulo de fricción interna. En este caso NQ nos dio 10.66 y nuestro índice de compresibilidad con eso sería de 0,215, ¿no? Entonces, para calcular la capacidad última de carga, ¿no?, nuestro suelo, tenemos que calcular ahora todos los otros factores, ¿no?, de NC, N gamma, los factores de carga, como hacer FCS, FQS, ¿no?, que es lo que vimos en la primera parte. Aquí está el detalle de los cálculos de todos esos parámetros para determinar capacidad de carga última de mi suelo. Y con eso calculamos, digamos, ¿no?, considerando aquí esos factores que calculamos de FCC, FQC y F gamma C, llegamos a una tensión admisible de 456 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok?
Simplemente a manera de práctica. Vamos a dejar de calcular la capacidad del suelo si este fuese no compresible. Van a ver que ustedes llegan a un valor de tensión admisible mucho mayor a ese, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos limitando la tensión admisible del suelo para garantizar que no tengamos problemas de asentamientos grandes, ¿no? Entonces, por eso trabajamos con una tensión admisible minorada, ¿no? En relación a la ecuación de Meyerhof, para trabajar con menores tensiones para evitar así grandes desplazamientos o deformaciones. ¿Ok? Pues mi chiquito aquí como está. ¿Hay alguien con Neptalí está con el audio? Por favor, si puede desconectar. Bueno, básicamente eso era el avance que tenía planificado para el día de hoy. Quien quiera, digamos, el resto de las horas, digamos, ¿no? De aula puede emplearlas para desarrollar estos prácticos que voy dando, digamos, para que vayan ejercitando y fijando mejor estos conceptos. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso estaríamos finalizando por el día de hoy. Retomamos el día lunes. Vayan haciendo los prácticos y cualquier duda me van consultando. Más ejercicios, ejemplos relacionados, ¿no? A estos temas que estoy indicando los pueden encontrar en el libro de Braja. ¿Ok? Entonces con eso estaríamos finalizando por el día de hoy y vamos a seguir el día lunes viendo otros temas relacionados a lo que serían cimentaciones superficiales. ¿Ok? Gracias, tengan buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego, Gracias, ingeniero. 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 Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.